Muy bien. La orden del día lo tenemos ahí en el, por supuesto, la bienvenida, la aprobación de esta orden del día. Quisiéramos compartir con ustedes, aunque todos lo conocen, sin embargo quisiéramos compartir un resumen de lo que es Todo Sobre Mexicali. Posterior a eso, una autopresentación, a manera de que quienes no nos conozcamos lo hagamos. Platicar rapidísimo acerca de un resumen sobre el 13º operativo masivo que lo tenemos en puerta para el día 25 de octubre de este año. Después platicar un poco acerca del Tortatón, que es el único evento de procuración de fondos que tiene la Asociación Civil de Todo Sobre Mexicali, y pasar a asuntos generales donde contamos, como ven, con la presencia del licenciado Gustavo de Hoyos Walter, quien es el presidente del Consejo de Desarrollo Económico de Mexicali y además pues, amigo nuestro económico. Revisé tu currículum, está impresionante, vamos a tener que resumirlo. Y bueno, y pasar a una sesión de preguntas y respuestas, si les parece bien, de 5 minutos. Iniciamos. Solo como recordatorio, mencionar, Todo Sobre Mexicali nació como un movimiento ciudadano en el año 2009. Muchos de ustedes participaron en esa época, en ese momento. En esa época la ciudad estaba completa y absolutamente sucia, en todos sentidos. Y nacimos tal cual. Un grupo de ciudadanos, estábamos hartos de ver la ciudad llena de basura, llena de graffiti, llena de anuncios irregulares en las calles, e iniciamos limpiándolo. ¿Por qué? Porque sí, porque podíamos hacerlo. Legalmente nos constituimos en el año 2010, de hecho la presentación la hicimos en la Casa de la Cultura con 400 ciudadanos que fueron a esta presentación de las razones por las cuales se constituía legalmente Todos Somos Mexicali, y para diciembre de 2011 el SAT nos otorgó la autorización como donatarios autorizados. En Todos Somos Mexicali el objetivo principal es aumentar la calidad de vida de los mexicalenses. A través de diversas actividades cívicas, hacemos pláticas, conferencias, cursos, hacemos una vinculación con las diversas áreas de gobierno, actividades culturales, ambientalistas, reforestamos continuamente la ciudad, deportivas, todo partiendo de la base de seguir creando o fortaleciendo este tejido social que creemos fundamental para nuestra ciudad. En las actividades deportivas, ustedes mismos han participado como patrocinadores y algunos como corredores en las carreras de Todo Sobre Mexicali. En la última carrera participamos más de 2,000 mexicalenses de todas las edades y condiciones, y la verdad es de que este tipo de actividades ayudan mucho a que el tejido social, insisto, siga fortaleciéndose. Donde participan ciudadanos, insisto, sin importar su ideología, su condición, dónde viven, a qué se dediquen, las edades, empresas, instituciones públicas y privadas. Más de 1,000 instituciones públicas y privadas han participado de una forma u otra en estos esfuerzos para lograr, al final de cuentas, un cambio de cultura. Entender que lo que pase o deje de pasar en la ciudad de Mexicali, en nuestro caso, depende de todos y cada uno de nosotros, y por ello motivar la participación ciudadana propositiva, correcta, encontrando estos puntos positivos en común. Es como hemos generado a través de los años este tipo de acciones y actividades gracias al esfuerzo de todos y cada uno de ustedes, por supuesto.